Y así pase la voz, disfrute, gózase usted. Si quiere oír palabra de Dios en medio de la semana, usted puede estar consiguiendo esto a través de esta programación. Y aquí en 1490, lo que es de 6 a 8, la programación, que esto es en vivo, aquí a todo color y con ustedes en el otro lado. Imagine eso. Usted sabía que una persona hace correr a 1000 y 2 a 10,000. Aquí ni siquiera en un llaverito no caben. Que así usted también se puede gozar allá y verse eso. Vamos a hablar lo que es el capítulo 2 de Timoteo. De Tito. Ya hemos acabado con Timoteo en estas áreas, aleluya. Y yo le estaba hablando con mi hermana Silke y estábamos explicando porque yo quería entrar en Apocalipsis. Pero vamos a hacer la gloria de Dios porque hay que seguir lo que es la voluntad de Dios. Y yo le pregunto, como estaba hablando anteriormente, un pequeño testimonio que di. Yo voy lo que es Dios y me presento. ¿Qué quieres que hable hoy? ¿De qué libro? Y él me presenta y ahí mismo vamos. Vamos a estar tocando lo que es Tito. Y es bien interesante. Que así si usted nos quiere llamar, nos puede llamar al 413-781-5403. 413-781-5403. No tenga miedo en llamar, aleluya. Hay gente aquí suficiente para atender sus llamadas. Y así búsquese lápiz y papel porque el momento la verdad ha empezado. Así vamos a estar ahí, vamos a orar para que no sea yo, sino que esto lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Cuando eso está ahí seteadito, aleluya, sabemos que está aprobado. Vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu victoria. Te doy gracias por este pueblo. Padre, te pido ahora entendimiento y sabiduría, como lo dice, como menciona Daniel, que solamente son los hijos de Dios los que la reciben. Por cuanto yo te pido entendimiento y sabiduría para mi amigo y mi amiga que me escucha, para que puedan saber tu amor y tu misericordia, la expansión que tú tienes para ellos. Para mi hermano y mi hermana, que ninguna ave de rapiña tenga parte ni suerte y a venir a robar esta semilla. Ato todo pensamiento malsano, todo pensamiento de competencia, toda trampa diabólica, toda hueste de maldad, todo principado, no tiene parte ni suerte sobre esto. Yo lo pido así, aleluya. Ahora te pido que no sea yo, sino que tú uses mis cuerdas vocales, aleluya. Y tú me uses, aleluya, para poder llevar esta palabra. Lo pido así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es bien importante dejarles saber algo sobre esto, que cuando estén siguiendo, aleluya, estas personas que nos siguen de YouTube y en Twitter, son diferentes culturas, diferentes personas, diferentes lugares, respeto a todo el mundo, respeto a toda religión, tradición y todas estas cosas. Yo me refiero y les quiero dejar saber claro también, aleluya, bien importante, es la palabra de Dios. A veces leemos diferentes tipos de Biblia y también comentarios, pero lo que yo me enfatizo es esto: palabra de Dios, en qué año se escribió, quién la escribió y cómo se lee y cómo se entiende. Lamentablemente muchas personas, aleluya, la entienden diferente porque se la explican diferente, pero no sacan una Biblia para enseñarle. Nosotros se la dejamos saber. Que así lo respeto, respeto a toda religión, respeto a toda persona, pero le digo algo: si tú crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, yo soy tu hermano y tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. Así Dios te bendiga. Vamos a leer rapidito, aleluya, porque el reloj está corriendo a 100 millas por hora, aleluya. Pero lo que importa es la presencia de Dios. Y el capítulo también es pequeño, no es grande. Esto lo podemos dominar rapidito aquí, aleluya. Y va a ser bien importante porque si comparas lo que estábamos leyendo en el capítulo de 2 de Timoteo sobre la mujer, aleluya, vuelvo y de nuevo, respeto a todo el mundo. Vamos a entrar en lo que es el capítulo de Tito, porque Pablo tiene que escribir y hablar de esa manera a esta persona de esta isla. Ya sabe que esto aquí, vamos a buscar los apuntes. Pablo escribe una de sus últimas cartas, y esto fue en el año 63 al 65 después de Cristo. Vuelve, siempre menciona, le quito 30 años de la existencia de la vida de Jesucristo. Vendría siendo de 33 a 35, hermano Nelson, años de edad. Y lo escribió hacia una isla. Le escribió a la isla de Creta. ¿Ok?
como anteriormente estábamos hablando de Colosas y anteriormente de diferentes lugares, Efesios y todas estas cosas, podemos ver el sentir de Pablo. Pero Pablo escribió a Timoteo un poco diferente. Y ahora, como se expresa a la mujer, hermana Sequia, en este lugar, otro lado diferente. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando tú lees estas dos cartas. Sin embargo, el domingo pasado le tiraba, pero ¿y ahora? Ve que no lo hace. Por eso tenemos que saber lo que estamos leyendo, quién y cómo tú usar la Biblia y aplicarla. Recuérdate que la misma medida que tú miras te van a medir. Ten cuidado, nadie te puso por juez, porque según tú juzgas, te van a juzgar. Vamos a entrar rapidito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Tito, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la santa doctrina. Amén. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. No tengan nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, miren esta palabrita, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza de la bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Oiga, celoso, mira esta palabra, celoso, que tenemos que entrar a interpretarla, porque es bien importante, de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué querrá decir el versículo 15 cuando está hablando así a 14? ¿A quién le hablaba Pablo? Pablo le hablaba a Tito y le estaba diciendo: tú contienes una autoridad. Así, hermano que me escucha, hermana que me escucha, líder que me escucha, pastor que me escucha, tú tienes una autoridad dada por Dios. Está en ti. Ahora vamos a ver esto. Dice así: cuando Pablo, primeramente, vamos a decirle, ya yo te expliqué cuándo se escribió y la autoridad que también Pablo le está queriendo dejar saber a Tito, porque Tito, déjame decirte, es muchas cosas que por eso tenemos que saber, hermano, así que trae una explicación bien importante. Tito se mandó a hacer una cosa. Hay a veces que hay pastores que dejan líderes en una iglesia hacer una cosa, pero no lo hacen. O lo intentan y no terminan.
¿Qué sucede? Que esto es bien importante, porque cuando tú llegas a esta base, Pablo tiene que hablarle a una seriedad. Entonces, a escribirle, le está hablando, parte puede estar enseñando a esto, pero parte le está hablando cosas personales a él. Por eso tú tienes que saber cuando estés leyendo Tito, antes que tú leas un versículo del capítulo de 2 o este lugar llegar a él, porque en el tercero tiene unas cosas importantes que le deja de saber. Le dice, recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. En otras palabras le están diciendo, déjale saber que tiene que obedecer a su jefe. Tú no puedes tener un altanero o alguien que brinca de aquí. Hay cosas que se tienen que hacer. Tú te tienes que sujetar. Si tú vas a trabajar en un trabajo, tú tienes que hacer caso a tu foreman o a la persona, al supervisor, a todo eso. Y no es que va a ir, por eso es que nosotros oramos. Porque tú tienes, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Dios. Y cuando tú estás haciendo eso, te pone en gracia. Mira lo que es ponerte en gracia. Que cuando algo vaya a suceder en tu mismo trabajo, sacarán a otro. Pero déjame decirte, la gracia que está en ti evita que eso pase. Vamos a entrar. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo en la santa doctrina. El 1 va con el 2 que dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Tu persona, ¿dónde está él cuando está hablando? Y especialmente tu persona. Tú como líder, tú como pastor, lo que te rodea, tiene que ser persona seria. No puede ser de dos papeles. No puede ser una cara aquí y otra allá. Porque entonces si lo eres y si lo son, ¿dónde está la sana doctrina? Ahí ya la perdiste. Lamentablemente también sucedió ayer. Ayer sucedió tantas cosas en mi vida. Me estaban hablando de un lugar y yo, que está bien, y me estaban diciendo, mira, yo estuve con esta persona, yo estuve aquí, y yo hacía, ajá, y yo loco que llegaran los muchachos, porque así se rompía la conversación y yo me podía escapar. Pero aleluya, ¿qué sucede? No es eso, sino es que lamentablemente hay personas que son así. Pero ¿quién paga? El pueblo. ¿Quién paga? Las pobres ovejas. ¿Quién paga? Ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú no eres este tipo de persona, dice de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, o sea, sean serios. Después que sean serios, sean prudentes, sanos en la fe. ¿Qué quiere decir? Que tienen una fe genuina que depende de Dios, en el amor y en la paciencia. Porque mira, una cosa es que tú tengas paciencia y tú tengas amor, pero yo puedo tener paciencia, tú no tienes amor, tú no tienes nada. Y o vamos a poner que tú disimules una cosa y allá está, puedes aplicar, quitarte el trabajo y no te va a quedar sin trabajo, porque puedes trabajar de carnicero, porque arrancas el cuchillo y picas a cualquiera. Y eso tú tienes que saber cómo tú puedes ser, y tú tienes que tener ese conocimiento. Cuando Dios te pone algo, tú hazlo. No tengas miedo a lo que está sucediendo, esa es una. Pero no importa la otra persona, porque si tú no haces acto de seriedad, ¿quién lo va a poner? Líder, tú que me escuchas, tú estás encargado de una cosa o algo que va a suceder. Si tú no pones acto de seriedad, ¿quién lo va a hacer? Si te lo dieron a ti es porque tú puedes hacerlo. Tu Dios conoce todo. Tú tienes el poder para hacerlo. Dice la palabra, y recibiréis poder, y poder de lo alto. Recibiréis conocimiento y sabiduría. ¿De dónde? De lo alto. Por cuanto tú sabes cómo hacerlo. No temas el color de alto, gordo, flaco, mediano. Nada de eso. Sigue hacia adelante. Dice una cosa, las ancianas sí mismos sean reverentes a su porte. No calumniadoras. No esclavas del vino, maestras del bien. Una de las cosas que sí no lo pondría yo en este tiempo, porque eso fue en ese tiempo en el cual Pablo pues vivía y llegaba ahí, así mismo reverente, o sea, su forma, pero sí te puedo hablar de esto. Recuerda que ya tú tienes una educación. Una vez una señora vino donde mí una parte y yo le dije, yo sé lo que está pasando, y le dije yo, pero se te olvidó tu educación. Se olvidó quién eres tú. Y ella se quedó en serio. Después que me habló como 15 minutos. Pues la culpa es tuya. Cuando Dios te da una posición, ¿por qué tienes que mirar atrás? ¿Por qué tienes que sacar tu pasado? ¿Por qué tienes que decir al mismo Jesucristo no le interesa? Porque entonces a ti te tiene que interesar.
Ya eso se acabó. Por cuanto se acabó, entonces, ¿dónde está lo que aprendiste? ¿Dónde está que tanto que separaste, tanto que ayunaste, tanto que buscaste la palabra de Dios? ¿Dónde está todo eso? ¿Lo dejaste escapar? Pues no lo puedes permitir. Entonces no se puede llegar ahí. Entonces tienes que ponerte, párate derecha, ponte ante la línea. Te mencionaba en el domingo pasado sobre cómo Pablo le hablaba en Timoteo, en capítulo 2, cómo llegaba, quién era. Ahora mismo te dije, bien importante, en qué pie se crió Pablo, en los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Conocía la ley. Pablo también la conocía, pero aplicaba una cosa donde vi. Por eso tú tienes que saber en qué tiempo escribe, a quién le escribe y por qué le escribe. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que escribirle a Tito y decirle de esta manera también? Y decirle y subirle esta vez a la mujer. Esta vez dice, deporte. Mientras, hermano, pasada, en el estudio de pasada, dijo deporte. De ningún lado. Por eso hay que saber cuando tú estás llegando ahí. Por eso tú que me escuchas, mujer que me escucha, tú tienes un porte, manténlo. Tienes una figura, manténla. Tú a quien le das cuenta es a tu Dios. A él es el que tienes que buscar su presencia, no en los hombres. Y dice ahí, no calumniadoras, no de ese veneno a caminar. No esclava del vino, maestra del bien. Mira qué exaltación tan alta después le tira a Pablo. Dice, maestra del bien. ¿Ve? Es bien importante, por eso es que uno tiene que saber lo que está leyendo. Hay más o menos, pero mire esto, una de las palabras que es algo. En el versículo 3 dice calumniadoras. Cuando tú ves a una persona que llega ahí, podrás oír, pero sigue caminando. Anteriormente yo he dicho, pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercer minuto, ya el cuarto, ya tú eres víctima. Tú tienes que buscar y sacar eso. Vamos a avanzar aquí rapidito, que este reloj hoy va muy rápido. Y esto es corto. Que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea que blasfemiada. Esta vez Pablo exalta a la mujer. Esta vez Pablo le habla cómo de ser a la mujer adulta, que le enseña a la joven, que le debe saber. Recuerda, déjale saber a tu hija, déjale saber a estas jóvenes, déjale saber que ese es su marido, déjale saber que lo tiene que cuidar, déjale saber que son ayudas idóneas, déjale saber que esto y lo otro. Cuando tú tienes que ver que tú tienes que estudiar en ese tiempo, y es bueno, eso es así, tiene que suceder así en las iglesias. Cuando tú veas, no juzgues a nadie, no lo señales, no la acuses. Mira cómo se vistió hoy, mira lo que está sucediendo. No, ve y enséñale con amor, con misericordia. Mira, hermanita, ven acá, vamos a hablar de esto, esto y lo otro, con cariño. Cuando tú oras y el Espíritu Santo te encede en ti, te dará las palabras correctas, sin maltratar, sin aruñar, sin golpear, sin herir, sin sacar a nadie del rebaño. Así tú tienes que llevarlo, así mismo tú las tienes que enseñar, porque recuérdate que vinieron ¿de dónde? De afuera para adentro, que tú querías que llegara por la puerta y se cambiara. No, eso no es así, hay un procedimiento, y tampoco es tu trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo, por cuanto no podemos señalar ni acusar a nadie, sino que tenemos que ayudarla. Pablo le deja saber de cómo hacerlo. Ahí mismo está allá, le dice cuidadosa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. Cuando llega ahí mismo, ahí le dice, mira, no, porque la Biblia dice esto, y además tú tienes que tener este porte, tú tienes que hacerle, y así mismo llevas el evangelio, y así no se daña. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿A quién le está hablando? Pablo le está hablando a Tito, pero que le está diciendo a Tito que le hable a quién a esta vez. A los jóvenes. A los jóvenes. ¿Viste qué poder tan grande tiene el joven? Siempre yo he dejado saber en esta programación quién es el joven, cómo Dios lo usa, porque en ese lado, esa es la semilla, ese es el futuro. Una iglesia sin jóvenes, lamentablemente, es una iglesia sin futuro. Tú tienes que asegurar dónde están tus vigas.
Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Ahora, presentándote tú, tiene un acento en la U. En todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahí, Pablo le escribió fuerte a Tito. Ahí mismo Pablo le está diciendo, preséntate tú. Porque tú tienes que ser el ejemplo. En eso tú estás frente de una iglesia y yo voy a tu iglesia y yo te veo. Eso no está así como estará la iglesia. ¿Ah? Tú tienes que estar, tú eres el poste, tú tienes que estar ahí, esa seriedad, esa integridad, esa de esto, ese timón lo tienes que guiar. Como tú estás guiando, así tú vas a llegar. Así mismo va tu iglesia. Así tú sabes cómo va tu iglesia. Porque tú tienes que ver en esta persona. Tú te tienes que separar, el pastor que me escucha, pastora que me escucha, líder que me escucha. Tú que tienes que Dios que te ha elegido, te tienes que separar ante la presencia de Dios y estar en presencia de Dios todo el tiempo bajo esa cobertura. No importando lo que suceda al lado, se puede estar cayendo el mundo, pero tú busca de Cristo. ¿Qué pasa? Aquel que está fuera te va a ver a ti como un poste de esperanza. Aquel va a ver tu luz. Recuerda que tú eres luz entre medio de las tinieblas y va a ser guiado por esa luz. Ahí Tito le está dejando, Pablo le está dejando saber a Tito, tu integridad, tu persona tiene que estar bregando ahí. Mira esto, una de las buenas obras y enseñanza mostrando esa integridad y seriedad. ¿Pero por qué seriedad? Otra vez, vete al tiempo en que se escribió la palabra. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Qué se practicaba, Sirkia? Tú tienes que ver todas esas cosas que se formaban ahí. En una isla, es un lugar pequeño. De diferentes lugares venían la gente. Diferentes culturas. Lo mismo que sucede en otros lados. Si esas personas adaptan lo que no tenían que adaptar. Pablo tiene que dejarle saber a Tito, no, eso no es así. No te salgas de Cristo, no te salgas del Evangelio, no hagas esto. No es lo que ellos digan, es lo que tú tienes que ser. Sé serio, ponte al frente. Esto es lo que Dios dijo, esto es lo que será. Tú no puedes cambiar. Tú tienes que irte seguro. Y dice, palabra sana, irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo, si te quedas en la palabra, si te quedas ahí, cristocéntrico, Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Y aunque él tire dardos, se tiene que avergonzar. Toda persona que venga contra ti no va a prosperar, no va a caer. Al revés, Salmo 91 dice, y verás la recompensa de los impíos. Porque cuando vengan contra ti y lo intenten contra todos, no tiene resultado. Entonces tú verás los resultados de ellos que intentaron y no progresaron. Dice, exhortado a los siervos que se sujeten a sus amos y agraden en todo, no que sean respondones, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo, oigan esto, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Voy a poner esto aquí porque mucha gente también hace una marquita aquí porque hay que interpretar esto. Una de las cosas que casi yo siempre oro, siempre estoy orando, y estoy orando por esta gente. Yo ni los conozco a ustedes que me están escuchando, muchos de ellos no los conozco. Y yo oro por sus trabajos. ¿Por qué? Porque si yo oro por tu trabajo y tú oras por tu trabajo y tú dices, Dios, ponme en gracia, te voy a decir lo que va a suceder. Primero, cuando tú estás agradando a Dios, tú estás haciendo el trabajo bien y en tu trabajo tú estás haciéndolo todo bien y te pone en gracia. Tu familia es fuerte, tu trabajo es fuerte, tu economía es fuerte, tu iglesia es fuerte. ¿Qué pasa, Satanás? Y tu familia es fuerte. No tienes parte ni suerte contigo. Si tú haces lo contrario, ¿qué va a suceder? Se cumple lo que Satanás vino a robar, a destruir y a matar. Primero te botan del trabajo por malcriado y sinvergüenza. Por hacer un mal trabajo te botan también del trabajo. Por mala referencia, te sacan de tu trabajo. ¿Quién va a pagar? Nelson, ¿quién va a pagar? Tu familia va a pagar. ¿Cómo va a vivir tu familia? ¿De qué renta vas a pagar? ¿O qué mortgage vas a pagar? ¿Por qué? Porque te quisiste hacer el grande en el trabajo. O quisiste hacer algo en el trabajo. Por eso tú tienes que orar y decirle, Señor, todo lo que mi mano tocare prosperará. ¿Por cuánto tienes que orar por eso? Dios te va a poner en gracia.
Porque tú tienes familia, tú tienes hijos. Ay, hello, estamos en los Estados Unidos, tú tienes biles. Hay que pagar. Entonces, si tú no haces las cosas bien y después que Dios te puso en gracia, lo vas a hacer, vas a destrozarlo todo. Por eso tú tienes que ver, hay un adversario que vino a destruir todo esto. Pablo mismo le deja saber, ustedes tienen que dar ejemplo hasta en el trabajo. Háganlo bien, no importa. Y en ese tiempo estaba la esclavitud. Mismo Pablo le habla a estos esclavos, sean fieles a su amo, háganlo bien, no se pongan a pelear ni nada de eso. Dice que habían judíos, esclavos, incrédulos. Pues exactamente, todas estas cosas estaban en esa isla. Y en esos tiempos, recuérdate, te estoy hablando en esos tiempos, te estoy hablando de un tiempo donde muchos no leían, muchos no escribían. Se tenía que escribir a una persona que tenía entendimiento y leerlo, como Tito. Entonces, Tito tiene que hacer este trabajo, en cual no lo estaba haciendo Silquia. Pues entonces tienes que venir ahí y dejarle saber. Por eso yo te digo, sé inteligente. Antes de aplicar la palabra, averigua quién lo escribió, en qué tiempo y cómo fue escrito. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado por salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos a este siglo sobria y justa y piadosamente. Ahí te digo que es en el tiempo de él, pero ponlo a tu tiempo también. Ahora, guardando la esperanza de la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mencionaba eso ahorita, aleluya. Tengo 5 minutos, gloria a Dios. Me da tiempo. Primero te voy a romper palabras, necesito que traiga estas palabras a ti. Redimirnos, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Lavado por la sangre de Cristo. También tiene otro significado. Te compró. Tú eres remedido, tú eres comprado. Tú perteneces a Dios. Por cuanto tú perteneces a Dios y eres comprado por parte de Dios, tienes que saber que esa palabra cuando lo leas, no es que lo leas por encima a 100 millas por hora. En otras palabras te está diciendo que dio a sí mismo por nosotros para comprarnos. Si quiere usar la palabra comprarnos, a toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Oiga, celoso. Y es celo, es malo. No, si Dios te cela de eso, pues no sería malo. ¿Ok? Por eso mismo. Depende de la situación. Depende de la situación, pero vengan esto. De buenas obras. ¿Viste la otra palabra que está al frente? Ok, quiere decir que Dios te cela, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te compró, Nelson. Entonces, si Dios te compró, tú tienes que estar en lo que le está hablando Pablo a Tito en ese mismo momento. Le está diciendo, tú fuiste comprado por precio de sangre. Como fuiste comprado por precio de sangre, tú tienes que llevar una doctrina, tú tienes que llevar este ejemplo, tú tienes que ser un palo de soporte donde la luz va a alumbrar para ti. Ahora tú estás llegando así, por eso es buena obra. Ahora mira el versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende. ¿Qué dijo? Esto habla, díceselo a los demás, Pedro, díceselo a aquel, díceselo a aquello, me exhorta, mira, no, busca al Señor, pero ¿qué después dice? Dice, reprende con toda autoridad. ¿Quién le dio autoridad? Dios. Quiere decir que si un pastor te va a exhortar y te va a interceder y si le va a hablar a un pueblo es que alguien le dio autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad? Por eso es que ahí tuve que buscar quiénes son los verdaderos llamados hijos de Dios y quiénes son llamados de Dios. Cualquiera no puede ser un pastor. Tú podrás llamarte pastor, pero tú serás llamado de Dios. Cuando llegue el momento de la prueba, ahí se sabe. Porque para mí la palabra de Tito es como un modelo excelente para que todo creyente cuyo interés ser un fiel un testigo fiel en la iglesia, en el hogar, donde quiera que esté, y de un buen testimonio. Exacto. Pero mira esta palabra cuando dice exhorta, quiere decir que sigue exhortando, sigue hablando. Cuando está llegando esa palabra y esto habla, ¿qué quiere decir en este momento que usó la palabra esto? Quiere decir que lo que ya tiene, lo que te dio esta Biblia, las palabras que ya Dios te dio, Él no te está diciendo otro lado, Él te está diciendo este lado, Él te está diciendo esto habla. No inventes, no lo saques de otro lado, y si sale de otro lado ten cuidado. Dice
esto habla y exhorta, reprende con toda la autoridad que se te dio. Nadie te menosprecie, porque ¿qué pasa? Te voy a decir algo aquí. Primeramente, especialmente en este siglo, gloria a Dios, fue que se adelantó mucho. El evangelio se llegó, en el evangelio fue más explotado, más expandido, fue en el siglo XX, y ahora estamos creciendo más, porque hasta por vía de televisión, ya ven, hasta YouTube, ven todas estas programaciones, viene todo esto, ha llegado más. Y entonces, ¿qué pasa? Pero hay algo que eso fue ahora. Tienes que entenderlo, pero en el tiempo de antes no era así. En ese tiempo buscaban la gente y lo mataban, lo torturaban, lo encejaban, lo cancelaban. Tenía que tener esa autoridad. Cuando él decía esa autoridad se te dio, es de parte de Dios. No es porque Pablo escribió de esa manera. ¿Dónde estaba Pablo cuando le escribe a Tito? A él te todas esas preguntas, pero tienes que ver cuando está llegando ese último versículo, cuando Pablo exhorta de esa manera a Tito, le está dejando saber quién eres tú. Te está diciendo, déjate respetar por quién eres tú. Cristiano que tú eres cabeza, tú no eres cola, tú eres hijo de Dios, coheredero de los reinos de los cielos, hermano de Jesucristo, que está juntamente al Padre, que murió en la cruz, resucitó al tercer día y que todo tuyo Dios, y al estar en la diestra, ¿qué sucede? Tú eres coheredero juntamente conmigo de toda esta promesa. Te habló Pedro Alicea, y que el Señor te bendiga.